Vamos a hablar de las antinomias fundamentales en el paradigma emergente. ¿Por qué hablamos o cuándo hablamos de antinomia? La antinomia, según Whitehead, él nos menciona que en la lógica formal, una contradicción es el inicio de una falta, pero en la evolución del saber, marca el primer paso del progreso hacia la victoria. ¿Qué nos dice Whitehead aquí? Veamos un poco sobre lo que nos dice. Es simple y llanamente que la aparición de una antinomia no es el resultado de un error subjetivo predispuesto o dispuesto por el hombre. Se halla relacionado con el carácter dialéctico del proceso de la cognición. ¿Se encuentra la antinomia implícita entonces en la misma esencia del ser humano? Sí. ¿Por qué? Porque en lo particular, con la contradicción entre la forma y el contenido, se encuentra la antinomia. Está bien. Si nos vamos esquemáticamente a comprender lo que significa la antinomia, lo podemos observar, según Miguel Martínez, en un conjunto de relaciones que al darse entre sí alrededor de una o varias realidades, se generan contradicciones que las llama antítesis, se generan incertidumbres que pueden ser la síntesis o puede ser la antítesis también. De las incertidumbres y de las contradicciones existen antítesis que no necesariamente se oponen, sino que conviven entre sí aunque generen conflicto. Ahora bien, ¿este conjunto de relaciones es estático? No, es dinámico porque la antinomia se encuentra implícita en la evolución del hombre. Continuamos. Antinomia, fíjense, son dos proposiciones, para entenderlo mejor, son dos proposiciones, la proposición 1 y la proposición 2, en torno a varias o a una realidad, que no necesariamente generan nuevamente otra realidad, sino nuevos conocimientos o conocimientos. Así vivan esos conocimientos en conflicto, tienen que convivir. Emergente. La primera antinomia es el sujeto-objeto. De ese conjunto de relaciones que suceden en la realidad, estando el sujeto y el objeto en esas realidades, ellos producen conflictos en el contenido de los mismos. ¿Cómo se produce esa relación? Porque el sujeto es el que observa al objeto, el objeto es lo observado, ¿sí? El sujeto es el que construye ese marco referencial, esos instrumentos de medición para observar al objeto, porque el objeto ya existe, el objeto es el dato. Entonces, cuando se relaciona el sujeto y el objeto, cuando el objeto es observado, el sujeto, de acuerdo a su marco referencial, a ese grupo de conceptos que tiene en su mente, mide o construye un significado, o conocimiento o ciencia. Un ejemplo de la antinomia sujeto-objeto es el siguiente. La naturaleza es anterior al hombre, pero el hombre antecede a la ciencia de la naturaleza. Aquí hay dos proposiciones que se oponen o se contradicen o tienen una dialéctica entre las dos de conflicto. Pero ambas generan un conocimiento, generan una teoría. ¿Qué significa este ejemplo? La naturaleza antecede al hombre. Según las perspectivas o las vertientes que explican la existencia del hombre en la Tierra, ambas coinciden en que antes de que existiera el hombre estaba la realidad, el contexto como objeto. Evolutivamente así se explica y religiosamente también. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza fue primero que el hombre. Pero la siguiente proposición dice: el hombre antecede a la ciencia de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es el que construyó el significado del contexto donde él está. ¿A través de qué? A través de conceptos, a través de significado para comprender ese contexto. Por eso es que ambas proposiciones, ¿verdad?, se oponen, se contradicen, pero ambas son verdaderas. La segunda antinomia es lenguaje-realidad.
lenguaje es el sistema de signos que el hombre maneja. Sistema de signos, el concepto. Acá lo tenemos, el significante. La realidad es el objeto que existe, que es sensible al interpretante, que construye ese sistema de signos, es decir, ese lenguaje para explicar ese objeto, esa realidad. Esta antinomia es la que proporciona, o esta relación entre lenguaje y realidad es la que proporciona sentido o comprensión a ese contexto, a esa realidad, a través del lenguaje realidad. De esa construcción, de ese sentido, de esa comprensión de la realidad, surgen conflictos, surgen problemas, surgen contradicciones que generan la antinomia lenguaje-realidad. Un ejemplo de la antinomia lenguaje-realidad es el siguiente. El significado es el contenido de la realidad del hombre. Es la primera proposición. Pero la realidad contiene al hombre. Esta antinomia está relacionada también con el todo y partes del todo. ¿Qué significa eso? El significado es el contenido de la realidad del hombre. Es decir, el significado de la realidad es lo que el hombre construye de acuerdo a su marco referencial, de acuerdo a sus signos, es decir, a través del lenguaje. Pero la realidad, que es la segunda proposición, contiene al hombre, es decir, dentro de esa realidad, el hombre es parte de ella, es parte de la realidad, es parte de ese todo de la realidad. Muy bien. Haciendo una analogía de estas dos antinomias, sujeto-objeto y lenguaje-realidad, con el triángulo semiótico, tenemos acá que el triángulo semiótico, con su base en los vértices tenemos objeto-realidad, significado-significante, que esos vértices, cuando se relacionan en una realidad, constituyen la explicación o sentido de esa realidad a través del lenguaje-realidad, que allí se genera esa antinomia con el mismo nombre, lenguaje-realidad, que ya explicamos un ejemplo. Tenemos en otro vértice acá el significado, que es el objeto mental producido por el hombre, que constituye el intérprete o el interpretante en ese mismo vértice, es decir, al hombre mismo. De la relación entre la realidad y el significado se produce la relación sujeto-objeto, que allí también se generan conflictos y contradicciones en la relación de estos dos elementos, de estos dos vértices, construyéndose antonimias de esa relación denominada sujeto-objeto. Del otro lado tenemos el signo o significante en el otro vértice, que va a ser explicada más adelante, para la relación partes-todo. Es decir, a través del triángulo semiótico podemos explicar la relación que se produce a través de los elementos de la realidad. En cuanto a la antinomia partes-todo, tenemos que es la tercera cara de la paradoja sujeto-objeto. Nosotros solo percibimos con nuestros sentidos las partes de un elemento de la realidad. El todo es algo que construimos en nuestra mente, partiendo de la experiencia previa para darle significado a cada una de esas partes. Psicológicamente está demostrado que percibimos los conjuntos ya estructurados que tenemos en nuestra mente. Luego que percibimos cada de esas partes, organizamos un conocimiento distinto de los elementos de esas partes, basados en la realidad, generando todo y parte es igual a un conocimiento pertinente y efectivo. Pascual apunta que siendo todas las cosas causadas y causantes, es posible conocer las partes sin conocer el todo, o conocer el todo sin conocer las partes. Tenemos la antinomia filosofía-ciencia. El hombre por esencia, por naturaleza, tiene referencias acerca de diferentes realidades. Sin embargo, esas referencias que tiene el hombre acerca de las realidades no se encuentran en él, sino en fuera de la naturaleza de la ciencia
o en la abstracción propia del ser humano. ¿Qué nos explica entonces esta antinomia? Y es que aunque existan puntos indivisibles entre la filosofía y la ciencia, una requiere de la otra para convivir. Entonces, los puntos indivisibles entre lo espiritual y el método son coexistentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tanto la realidad objetiva que implica el método de la psicología existe y es necesario para que los médicos, para lo que los psicólogos puedan tratar las diferentes disciplinas científicas. También es cierto la necesidad de revisar el ámbito espiritual de cada ser humano. Entonces, uno y el otro conviven entre sí, aunque algunos psicólogos no reconozcan la necesidad de lo espiritual. Antinomia, libertad, necesidad. Esta antinomia se encuentra de manera innata en la condición humana. Esta tendencia es la que tienen los seres humanos a traspasar los límites de la experiencia posible. Se tiene como una disposición natural a las cuales los hombres nunca podrán renunciar debido a su carácter insoluble, gracias que este conocimiento sobrepasa las facultades que son propias de los hombres. Tesis de esta antinomia. La causalidad, según leyes de la naturaleza, no es la única de la que pueden derivar los fenómenos del mundo. Para explicar estos, nos hace falta otra causalidad por libertad. La antítesis de esta antinomia: no hay libertad, todo cuanto sucede en el mundo se desarrolla exclusivamente según leyes de la naturaleza. Supone que solo existe la causalidad natural. Esto contiene la consecuencia de que todo cuanto sucede presupone un estado previo al que sigue inevitablemente de acuerdo con una regla. La libertad está concebida de manera negativa, por lo que se supone libre de las determinaciones e inclinaciones naturales, pero además de forma positiva porque se concibe como la facultad de autodeterminarse espontáneamente. En conclusión, esta antinomia de la razón-libertad trata la tesis: en el mundo existen causas libres. La antítesis: no existe ninguna libertad, todo es naturaleza, es decir, necesidad. Como conclusión de las antinomias que muestran cómo el razonamiento lógico está abriendo paso en otras dimensiones teóricas, buscando el progreso de otros conocimientos, contradicciones que existen entre dos conceptos e ideas. En la filosofía, las antinomias no están vinculadas necesariamente a la razón, ya que dos principios pueden ser racionales y a su vez resultar contradictorios.